esta noche, puesto que además de divulgadores, somos investigadores, pues vamos a hablaros de nuestro trabajo. Vamos a hablaros en concreto de esa investigación realizada en Cardona en el año 1998. Ha llovido mucho desde entonces, pero para realizar un buen análisis de cualquier registro y para poder llegar a unas conclusiones medianamente aceptables, siempre es conveniente, bueno, pues dejar pasar un poquito de tiempo, ¿no? Y reflexionar, investigar, oír, analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, el tiempo siempre da o quita la razón. En este caso, genera dudas. Vamos a plantear la circunstancia. Vamos a ver, en el año 1998, efectivamente, una servidora se desplaza hasta Cardona, que es un pueblo de Barcelona, está muy cerquita ya casi de los Pirineos, y llegué allí con el motivo de investigar una supuesta casa encantada. Fue curioso porque esta casa no es una casa, es un palacio, el palacio de los Aguilar, en castellano, Palau de Aguilars, en catalán. Y es un edificio peculiar porque en aquel momento y también hoy, pues estaba habitado por una sola familia en una sola de sus zonas. Es decir, si dividiésemos el palacio en tres partes, dos de ellas estaban deshabitadas y solamente una habitada. Era en esa precisamente donde la familia bueno, pues decía sentir presencias, decía notar sombras pululando por la casa, los típicos fenómenos de fantasmogénesis, diría yo. Y entonces, pues nada, pues se comenzó la investigación, efectivamente se encuentran testimonios y se contrastan. Además, el pueblo de Cardona, ya lo diremos esta noche, tiene más de un misterio. Pero lo curioso fue que esa misma noche de la llegada, pues por fortuna, porque este tipo de cosas siempre suelen ocurrir así, pues conocí al propietario de las otras dos partes del palacio, que se llama José San Juan Gómez, y que esta noche tenemos la oportunidad de hablar con él. Y miren ustedes por dónde, que por probar el tema de las psicofonías en ese palacio, puesto que él decía que había notado también cosas raras en esas dos otras partes deshabitadas hasta ese momento, pues decidimos realizar una sesión psicofónica. La sesión duró exactamente desde las 12:13 minutos de la noche del 12 de agosto, bueno, del 13 ya, a las 0:38, es decir, escasos minutos si lo comparamos con la cantidad de registros que efectivamente esa noche se registraron, valga la redundancia también, en la grabadora. ¿Cuántos fueron esos registros, José? Ayúdame un poco. No, la verdad es que antes de continuar con lo que son los registros, yo tuve la fortuna de, pasado un tiempo, poder visitar el famoso palacio. Y la verdad es que es muy difícil desde un micrófono intentar describir, ya no tanto el propio palacio, sino el entorno en el cual se encuentra ubicado. O sea, la ciudad de Cardona es una ciudad medieval, es una ciudad preciosa, encantadora, como todas las que hay en la zona Pallés de Barcelona. Pero sobre todo, el entorno en el cual se encuentra el palacio, digamos que es de esos sitios que uno le pone la carne de gallina, porque nos encontramos ante edificios del siglo XIII, siglo XIV, algunos de ellos que están restaurados y otros que se mantienen en pie en unas condiciones bastante aceptables y que sin duda alguna rezuman historia por todos sus poros. Ya podremos ver esta noche cuáles son esas historias que directamente pueden estar relacionadas con el fenómeno que aquí nos ocupa. Bueno, pues cuando yo tuve la fortuna de empezar a analizar estos registros, la verdad es que uno, como bien comentaba Gema, se queda asombrado que en tan poquitos minutos se pueden encontrar tal cantidad de inclusiones psicofónicas, presuntas inclusiones psicofónicas. Sí, siempre hay que hablar con el presunto de la boca. Siempre hay que hablar con el presunto de la boca. Yo soy muy escéptico en este aspecto, pero en este caso en concreto, la verdad es que cuanto menos son de muy difícil explicación. Es una magnitud impresionante en cuanto a raps, en cuanto a frases completas, en cuanto a ruidos extraños y que están adornados, sin duda alguna, por una historia como la que esta noche vamos a intentar dilucidar. Lo de la historia es largo. Es largo, la verdad que sí. Fueron en concreto 54 inclusiones presuntamente parafónicas. De todas ellas intentamos realizar en los primeros pasos de ese análisis pues una clasificación. Fueron dentro de esa clasificación, a las conclusiones que llegamos es que de esos 54 había 11 inclusiones, 11, cuyas características fonéticas y contenido pues podíamos clasificar como voces. Después escucharemos algunas de ellas. 12 inclusiones de esas 54 las denominamos raps, pero ya veréis que raps. Y 31 inclusiones que por sus características y también por el contenido
pues decidimos denominar como lamentos. Cada una de estas inclusiones, cada uno de estos tipos de inclusiones, tiene unas características muy concretas, tienen características ya no solo de contenido, sino también en cuanto a la naturaleza del sonido, en cuanto a la naturaleza de cómo pudo ser generado. Y la verdad que es lo más interesante de todo el tema por las conclusiones a las cuales se podía llegar y sobre todo combinándolo con esa historia que el palacio tiene detrás. Hay que ser conscientes de que estamos hablando de todo este número de inclusiones en una grabación de apenas 25 minutos. También reconozcamos que la grabación se hizo utilizando el método ciego con varias grabadoras y que solamente en una de ellas se pudieron constatar este tipo de sonidos que esta noche vamos a ir aquí y que a lo mejor en un momento determinado algún oyente puede pensar y decir, bueno, a lo mejor eran sonidos naturales, pero para eso estaba la otra grabadora, para Claro. que sincronizadas y pudiendo contrastar nos diésemos cuenta que a escasos metros de donde estaba esta grabadora que recibió estos sonidos, la otra estaba completamente sorda. También es cierto que los sonidos que se generaban de forma natural están perfectamente recogidos y que se han excluido de este pequeño cúmulo de muestras que nosotros hemos tenido la fortuna de analizar. Ya sabéis que cuando alguien, cualquiera de vosotros, quiera investigar el fenómeno de la psicofonía, siempre es recomendable tener una grabadora de control, como comentaba José Luis. ¿Por qué? Pues muy sencillo, precisamente para evitar confusiones y para poder descartar precisamente esos sonidos que pudieran tener o tengan una naturaleza natural también, ahí está el tema. El llamado Palau de Aguilars, hay que decir que data aproximadamente del año 1350, es decir, mucho tiempo. Desde entonces han pasado por él muchísimas personas, muchísimas generaciones, entre ellas algunos personajes peculiares. Dignos de una película, de una novela lovescarafiana. Lovescrafiana, es cierto. Es ciertamente oscura la historia. Porque, bueno, se cuenta que en algún determinado momento en toda su historia, bueno, pues fue un prostíbulo. Se cuenta también que vivió en algún momento un enterrador que curiosamente y truculentamente se dedicaba a quemar en su chimenea dentro de una de las salas del palacio pues los ataúdes de los los féretros de las personas fallecido para poder calentarse en invierno. Es decir, el palacio además ha sufrido bastantes incendios, con lo cual estamos en un contexto pues muy proclive a este tipo de fenomenología. Ya sabéis que el mejor sitio para poder obtener una psicofonía no es un cementerio, no es un camposanto, ni muchísimo menos como se suele pensar, sino que es aquellos lugares en los cuales ha podido suceder o ha sucedido algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de experiencia o de suceso pues un poquito salido de tono, eso es, por su violencia o por cualquier otro dato. Yo lo comentaba antes, pasaron bastantes meses hasta que yo pudiese subir a Barcelona a verlo in situ. La sensación que se tiene cuando se está allí, además hay que ponerse un poquito en antecedentes, si mal no recuerdo llegamos de madrugada, era ya la noche, estaba bastante avanzada, y me acuerdo que José San Juan nos acompañaba allí y no es por decirlo, pero era un callejón muy pequeño, muy estrecho, sí. Y una vez que uno se metía en el interior del palacio parecía que había viajado a otra época. O sea, no sé, uno se encuentra dentro de un palacio con unas paredes altísimas, muy gruesas, está completamente dividido porque ha sufrido muchísimas transformaciones. Pero la verdad es que sin luz eléctrica, en fin. Ya no solamente por el propio entorno histórico en el cual se encuentra, sino por la propia morfología, que es un laberinto, sin duda alguna, digamos que incita a la reflexión e incluso yo diría que al miedo. Sí, la verdad que uno se siente un tanto coartado cuando entra allí. Y eso que yo hasta ese momento la historia no la conocía, porque historias hay muchísimas. Bueno, en ese verano de 1998, cuando yo me fui para allá, encontré efectivamente a José San Juan Gómez. Y esa noche, cuando estuvimos grabando, no solamente estábamos él y yo, sino que también estaba Antonio Barco Migueles, que es el propietario de la casa anexa a lo que ahora es propiedad de San Juan, de José San Juan, y también el hijo de Antonio, que tenía tan solo en aquel entonces 16 años. Es decir, éramos 4 personas las que nos introdujimos, mejor dicho, en el palacio a esas horas de la madrugada casi, a grabar la psicofonía. Yo quiero que demos la bienvenida precisamente al propietario de
de esa sala en la cual nosotros estuvimos grabando a José San Juan Gómez, porque con él pues quizá podamos contrastar muchísimos datos más, tanto a nivel histórico como a nivel de lo que esa noche sucedió. Pepe, buenas noches. Hola. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Encantada de tenerte al otro lado. Sí. Era una cita que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. ¿A que sí? Bueno, estábamos aquí hablando, Pepe, de aquella noche, ¿te acuerdas? Del 12 al 13 de agosto del 98. Sí, o 98, sí. Del 98. Correcto. Eso es. ¿Qué recuerdas tú de aquella noche? Bueno, yo me acuerdo que, o sea, habéis venido 2 veces. Uh-huh. La primera venías tú. Sí. Y la segunda viniste con José Luis, ¿no? Uh-huh. La primera recuerdo que fuimos, de entrada fuimos a ver bueno, no sé, tenías la intención de grabar en un castillo, porque parece que había un fantasma y tal, lo dejaste, sí. o no quisiste ir. Y bueno, me llamaba Antonio y el vecino, el buen vecino, y fuimos, o sea, me dijo, no, que ha venido una periodista tal. En aquel momento no me interesaba que se conociera el tema del fresco, el tema Palau y tal, ¿no? Uh-huh. Y acepté, ¿no? Entonces bajé abajo y, si no recuerdo mal, primero fuimos a grabar a la Torre del Buchí, la Torre del Verdugo. Que está detrás del palacio. Que está detrás, eso sí. Es. O sea, es un verdugo que en Cardona estuvo hasta el año 1850 en activo. Y bueno, yo recuerdo que me dijiste, no, probamos ahí arriba y tal, ¿no? Pero tu intención era entrar en el palau y grabar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, grabamos, oímos la cinta y no escuchamos nada, ¿no? Poco después dijiste, no, ahora podemos ir arriba a grabar. Y recuerdo que hay unos sistemas que ahora entiendo, antes no, que eran más bien de procedimiento, ¿no? Y que me hiciste abrir una cinta, sí. Me hiciste ponerla, no, una, no, dos cintas, me las hiciste poner en 2 grabadoras y colocamos 2 grabadoras en sitios distintos de la casa. Uh-huh. Vale. Entonces, bueno, no sé si quieres preguntar. Sí, no, me gustaría que siguieses describiendo. Sí, entonces recuerdo que, bueno, la casa es un palau del siglo, bueno, primero, un poco describir Cardona. Cardona es una población muy antigua, es famosa por la sal y es famosa por su castillo, diría, por su colegiata prerrománica, y el pueblo en sí es un pueblo que mantiene mucho la piedra y mantiene mucho el entorno de sobre todo la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Vale. Entonces, bueno, recuerdo que subimos hacia arriba, dejamos una cinta en la parte de abajo y la otra cinta la subimos arriba. Íbamos 4 personas, que eras tú, el Antonio, mi sobrino francés, uh-huh, y yo. Y recuerdo además que hiciste un proceso de selección, ¿no? ¿Vale? Es decir, descartaste a alguna persona y querías, no, ya somos bastantes. Dejamos la cinta abajo y pusimos la arriba, ¿no? Entonces el entorno era que una sala pequeña, tenía un nombre, ¿cómo era? No me acuerdo ahora. ¿La sala donde grabamos? Sí, donde grabamos. Después vino un experto, ahí pasaron muchos expertos porque enfrente había un fresco románico del siglo XIII y bueno... Entonces, el caso es que nos pusimos a grabar. Sí, y nos pusimos a grabar. Pero, Pepe, cuéntame, antes de describir ese proceso en el cual nosotros estuvimos grabando, cuéntame el motivo que a ti te indujo a aceptar mi propuesta y a ir a grabar. Me estoy refiriendo a que nos hables de ese fresco. Bueno, sí, el fresco era un fresco que habíamos descubierto con mi hijo y con Antonio. Era un fresco del siglo XIII, además era curioso, o sea, la pregunta es quién descubrió a quién, ¿no? O sea, era increíble porque apareció bajo 2 capas de pintura, ¿no? Y bueno, un poco la intención, siempre el objetivo era que el fresco se quedara en Cardona, era un punto básico, y que se pudiera restaurar y estar donde realmente en el sitio de origen, ¿no? Efectivamente, la intención de Pepe, para todos nuestros oyentes, era de alguna manera preguntarle al fresco qué era lo que tenía que hacer Pepe para que el fresco pudiera mantenerse allí. La segunda parte era preguntar un poco qué teníamos de hacer para conseguir que él se quedara allí, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces yo recuerdo que subimos arriba, éramos 4 personas, pusimos las cintas en marcha, primero la de abajo, después la de arriba. Recuerdo muy claro que yo abrí las cintas, que las puse en el cassette, y además porque me lo dijo la Gemma, si no lo hubiera pensado, ¿no? Claro. Y bueno, subimos arriba, estuvimos media hora y me dijo, no, pregunta lo que quiera, ¿no?
Y yo me acuerdo que algunas preguntas que hicimos es, ¿hay alguien aquí? ¿Te queremos ayudar? Estas me las recomendaste tú. Sí. Y después la tercera era, ¿qué hemos de hacer para que te quedes aquí, ¿no? ¿Qué hemos de hacer para que te quedes aquí? Pepe precisamente preguntó eso. Y fijaos lo que alguien contestó. Búscalo, te contestaron, Pepe. Sí, era una de las contestaciones. Sí. La cara que se nos queda a todos. Sí, pero hay algo curioso, sí. Que quizá vosotros los expertos no veis. Es decir, durante la media hora que estuvimos allí, en absoluto oímos ningún ruido. Absolutamente ninguno. ¿Vale? Y recuerdo que bajamos, al cabo de media hora, y dijimos, bueno, aquí no pasa ¿no? No pasa nada, ¿no? Y bajamos abajo y pusimos primero la cinta del exterior. Y oímos una moto. Es el único ruido externo que oímos. Y después pusimos la otra por aquello de decir, bueno, era verano, hacía calor. Entonces empezaron a aparecer ruidos que en algún momento parecían quejidos. Y después en unos golpes, que después me enteré que en términos técnicos le llamáis raps, ¿no? Exactamente. Y después una serie de frases, ¿no? Una es la que ha dicho Gemma y aparecieron bastantes más, ¿no? Ahí está. Se grabaron en total, bueno, lo que decíamos antes, fueron 54 los registros que en total luego pudimos analizar una vez que ya nos sentamos, una vez que regresamos a nuestro lugar de origen. Bueno, tú te quedaste allí, yo me volví. y la verdad que fue impresionante la noche por la cantidad de sonidos extraños que se registraron. Efectivamente, cuando Pepe preguntaba, alguien contestaba y no era nadie de los que estábamos allí, porque efectivamente luego a la hora de procesar el sonido nos dimos cuenta que ninguna de esas voces podía corresponderse ni en cuanto a modulación, ni en cuanto a frecuencia, a ninguna de las personas que estábamos allí, ¿verdad, José? No. Sí, no, era, bueno, yo pues soy agnóstico, no creía, ahora tengo dudas, ¿no? Ahí está, eso es bueno. Pero desde luego, y yo lo que siempre digo, al cabo de 2 días con mi sobrino, es decir, había algo especial, ¿no? Y yo recuerdo que hablando con él le dije, ¿notas algo extraño? Me decía, no, tengo los pelos de punta. Era la misma sensación que tenía yo, ¿no? No, es una de las cosas que yo cuando empezaba el programa le comentábamos a los oyentes, ¿no? Y es la sensación tan especial que se tiene cuando se está allí. Yo soy particularmente escéptico en cuanto a regirse por sensaciones, pero sin lugar a dudas el inmueble invita a eso. No es de extrañar que se puedan obtener este tipo de registros, porque la verdad es que, digamos que tiene su encanto especial, tiene su magia especial, sobre todo en esa zona en concreto. Hay algo curioso en todo el tema, que yo, lo que nos pasó, lo he comentado con alguna gente, ¿no? Entonces me he encontrado con un grupo de personas, normalmente la gente que vive en ciudades nuevas, que lo encuentra sorprendente y se interesa, ¿no? Y me he encontrado con gente que vive en masías, bueno, en casas de campo muy antiguas, que este tema para ellos es algo normal. Sí. Y esto, por lo menos a mí me ha sorprendido. Es decir, yo he encontrado incluso personas que viven en casas de campo muy antiguas, que salen de una casa nueva, y como condición ponen que la piedra debe ser totalmente nueva y renovada. Sí, es que... Y yo me ha sorprendido, es decir, ese grupo de gente que vive ya y lo da como algo de su entorno, como algo normal. Sí, no se plantea que tú puedas llegar con dudas al respecto. Sí, es realmente impresionante, yo me he quedado sorprendido. Esa noche también, aparte de ese búscalo, se grabó otra voz, Pepe, ¿te acuerdas? Sí. Que decía, a otra pregunta que tú realizabas, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir que tú te quedes? No recuerdo exactamente la pregunta exacta, ¿no? Era esa la idea, ¿no? Yo recuerdo a Pepe que miraba fijamente, además imaginaros la escena porque ya os decíamos que no había luz eléctrica, entonces colocamos en mitad de la sala una vela, ¿te acuerdas? Colocamos una vela, en un extremo de la habitación nosotros, en el centro la vela y en el otro extremo la grabadora justo debajo del fresco. Y recuerdo que Pepe preguntaba, miraba al fresco, al caballero dibujado en el fresco, un caballero con armadura, ¿verdad? Y con su caballo bien puesto. Y le decía,
¿Cómo lo hago? ¿Cómo consigo que tú te quedes? Bien, pues esa misma voz que anteriormente había respondido a Pepe con la palabra, con la exhortación, diría yo, búscalo, le contestó diciendo, cuesta, vamos a oírlo. A mí, sin lugar a duda, una de las cosas que más me llamó poderosamente la atención cuando estuvimos haciendo el análisis era lo primero que estos sonidos que estamos escuchando surgiesen del propio ruido de fondo. Y otra cosa muy curiosa es esta especie de acento difícilmente clasificable que después pudimos constatar que no pertenecía a ninguna de las personas que estaba allí. Entonces nos encontramos, lo primero, que es algo que llama poderosamente la atención, ante una psicofonía que responde a unas preguntas muy concretas en un espacio de tiempo muy concreto, como es al finalizar la pregunta, y por otro lado, dotadas de cierto tono, en la modulación, de cierto acento que no es propio de aquella zona. Claro que no. Y sobre todo en aquel registro en el cual ya no solamente era patente ese tono diferente o incluso ese idioma que quizá vislumbraba, ¿no?, el sonido, sino el contenido de la psicofonía. Me estoy refiriendo, Pepe, ¿te acuerdas? Toda investigación tiene su anécdota. Yo cuando los oyentes escuchen la siguiente psicofonía sé que se van a reír, y igual que nos reímos nosotros. Yo nos pasamos horas descifrándola. Aquello fue impresionante. Vosotros imaginaos el estar en esta circunstancia y estar pues exactamente en esa sala, los cuatro grabando con la vela, y llegar y bajar, escuchar la cinta y efectivamente escuchar voces que contestan y contestan coherentemente a lo que se le está preguntando, y que de repente se cuele una voz con acento, yo diría sudamericano o de ese estilo, colonial, digamos, mejor dicho, que dice, ¿quiero un café? Vamos a oírlo. No me digáis que no parece que dice quiero un café. Pepe. Sí, nosotros hay un inciso, hay un punto, a ver, hay dos puntos. Primero, siempre, por lo menos, la primera impresión era algo parecido a tener fe. Sí, después, esa fue la segunda conclusión. La primera conclusión que sacamos, después oída en cámara, en lento y tal, era tener fe. Y hay un detalle también dentro de todo contexto de la casa, es que había al fresco del siglo XIII, pero había una pintura del siglo XVII, del año 1672, sabemos la fecha por un ladrillo, esotérica, muy extraña y que nadie nos ha sabido descifrar, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. La que está enfrentada con el fresco, que yo me he roto la cabeza porque, como bien dice Pepe, es imposible intentar encontrarle un significado y sobre todo un simbolismo dentro de la época en la que está está ejecutado. Yo he buscado expertos, ninguno me lo ha sabido decir, le dimos un nombre que era el Círculo de la Vida, ¿no? Y era algo realmente impresionante. Solo he encontrado un sacerdote que me dijo haber visto algo parecido en el Vaticano, ¿no? Y que andaba realmente un hombre muy mayor, un gran historiador de la zona de Cardona, y comentaba ese tema, ¿no? Y aún no sé lo que es, ¿no? Sí, la verdad que impresionaba porque para describirlo un poco es una especie de estructura, diría yo, sí, es un arco gótico cuadrada, que está cegado. Sí. Y en el interior, pues en lo que sería el estofado, el estucado blanco, pues aparecen una serie de símbolos, además son ideogramas prácticamente, colocados en una forma muy extraña y que parece seguir unas pautas geométricas bastante concretas y que tiene unas imágenes que yo creo que se salen del contexto histórico en el cual están representados. Sí, porque hay algunas que parecen parejas realizando posturas del Kama Sutra, ¿verdad? Y ese tipo de... El círculo de la vida. Ahí está, las parejas en tres posturas y el resultado de... No, sí, está claro que entre el fresco, los ideogramas y lo que aquella noche transpiraba el edificio... Y sobre todo la historia que tiene el edificio, ahí que está. bueno... No me extraña que desde el otro lado nos pidieran un café. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos oyendo la cinta? Recuerdo que estábamos con la familia que vive al lado. Ahí está. En verano hacía mucho calor. Sí, y estábamos fuera sentados en la puerta del palacio, y estaba la mujer de Manolo, estaba allí sentada la mujer con una chaquetilla puesta, y cuando pusimos la cinta, le dimos al play y sonó quiero un café, o pensé, o lo que sea, ¿no? Pero la primera impresión era quiero un café, ¿eh? Recuerdo que ella nos miraba así como diciendo, bueno,
¿Y por qué no va a querer un café? La mujer toda tranquila, ¿no? Y nosotros diciendo, pero ¿cómo van a pedirnos un café? ¿No, Pepe? Sí, sí. Fue curioso. Bueno, pero yo diría, lo impresionante es que no oyes nada. Ujú. O sea, a mí lo que me impresionó es que no oí nada. Claro, no, posiblemente. Y bueno, después viene la parte del experto, ¿no? Que llega más lejos, ¿no? Pero la de entrada es que yo no oigo ningún ruido, ningún rap, y entonces los raps, por ejemplo, antes de producirse las frases, Sí. siempre antes había 1 o 2 golpes. Que nosotros no No oímos oímos en el absoluto. momento. Es decir, es algo que yo aún no entiendo. Es que lo no nos quiero cabe en la entender, cabeza. ¿no? Yo recuerdo cuando volví de allí y me puse con José Luis a analizarlo y me decía, Gema, esto no son raps, esto es que se os cayó un mueble, porque es que los raps que se grabaron, ahora los vais a oír, no tienen nada que ver con un rap convencional. Y lo impresionante del tema está en que la amplitud que presentan tenía que ser motivo por narices de que nosotros lo oyésemos en aquel momento. Y no lo oímos. No solamente de lo que yo sé, sino no que lo además oímos. quedase registrado en cualquiera de las otras grabadoras. Yo solamente me he encontrado con otro caso en el cual la modulación y la fuerza de la propia psicofonía es tal que resulta imposible el imaginar que eso se haya podido producir sin que el testigo lo haya escuchado. En este caso es clarísimo, o sea, ya no solamente a lo mejor las psicofonías que estamos escuchando ahora, que para cualquier persona que se haya aventurado en este mundo tan escabroso de la transcomunicación resultan curiosas por la claridad que tienen, las que estamos escuchando ahora están apenas procesadas. Eso sí, los raps son increíblemente fuertes, o sea, son de una magnitud tal que por narices, ya no solamente que los testigos que había allí lo hubiesen escuchado, es que la grabadora que estaba ubicada a escasos metros también tendría que haber recogido algo. Exactamente, la grabadora de control tampoco recogió nada. Fueron en total 12 inclusiones de esas características, 12 RAS. Vamos a oír uno de ellos para que os hagáis una idea de la magnitud que tenían. Sin duda alguna violentos. Son violentos, son fuertes. Vamos a oír otro, por ejemplo, el siguiente, Ismael. En ningún momento de esos 25 minutos escasos que estuvimos grabando, oímos, ninguna de las 4 personas que estábamos allí, un sonido de estas características. ¿A qué no, Pepe? No. Yo después cuando lo escuché, imposible, si es que fue imposible. Es decir, a mí lo que me impresionó, yo puse la cinta y llevé la grabadora. Ujú. Bueno, las 2 grabadoras y las coloqué en un sitio, ¿no? Y por lo tanto, lo que me impresionó más es el hecho de que no oí nada y que aparecieron unos golpes que bueno, por su fuerza, tenía que haber oído, ¿no? Ujú. No, Estábamos sí. en silencio 4 con una vela. Sí, hubo un detalle que parecía a veces que la vela se movía. Pero Sí, bueno, esto, sí, no, eso es cierto también. Lo que pasa que, claro, ahí ya entramos en lo que cada uno quiera pensar, ¿no? Pero yo sí recuerdo que, además era curioso, cada vez que tú preguntabas, Pepe, la vela, ¿te acuerdas que la llama sí, se torcía hacia la derecha? Sí. Pero impresionante, lo que pasa que, claro, eso tampoco es demostrable. Hay una cosa que siempre que hemos hablado y hemos tratado este tema, que siempre lo hemos hecho con personas que se dedican a la investigación, pero esta noche para mí es una noche excepcional porque tenemos a una persona que ha sido testigo y que está siendo testigo de todas esas cosas y sobre todo lo que sucedió aquella noche. Claro que sí. Pepe, ¿qué es lo que se siente cuando uno, después de efectuar la grabación y de escucharla, se va a casa y se pone a reflexionar? No sé, es una sensación extraña, ¿no? De un poco de temor a lo desconocido, de decir que, bueno, que esa impresión de agnóstico, de no creer que hay nada, quizá la puedes dejar en el término medio. Pero quizá no fue, al final de todo es que hay un entorno que mantiene una vitalidad, que mantiene algo. No sé cómo explicarlo. Y es la conclusión que he llegado a sacar, ¿no? Después de analizarlo y tal, ¿no? Y algún payés, algún hombre del campo me lo ha dicho, ¿no? Que la masía en sí, que la piedra, mantiene algo. Es un reflejo de una situación, mantiene un entorno por mucho tiempo.
sin duda alguna es... Sí, que no sería sé, como receptora receptora de algo. de toda la vida que ha habido en ese momento allí o algo, ¿no? Sí, hoy queremos mantener nosotros el entorno, ¿no? Y a veces da la impresión que es el entorno quien quiere mantenernos Claro, a claro. nosotros. No, desde luego. No lo sé. Es una de las hipótesis que se barajan para explicar este fenómeno, ¿no? Sí, yo no soy experto, ¿no? Pero es un poco la conclusión que he llegado, ¿no? Y después de comentarlo mucho. Sí, deciros un detalle que es curioso, que al final el objetivo se consiguió, gracias a Gemma, a José Luis, a la prensa. Yo pues recuerdo que salieron incluso en ABC, en El País, salieron páginas dedicadas a Cardona y a la forma de restaurar el fresco, ¿no? Y si diríamos un poco, no sé si los fantasmas, si Gemma, si José Luis, la prensa, pero entre todos conseguimos que el fresco hoy continúe en Cardona y bueno... Y que esté siendo restaurado. Sí, y además un detalle curioso, la semana pasada, el domingo, estaba visitando la zona, porque me llamaba Antonio, porque estaban recién empezando a restaurar el palau, ¿no? Antonio, digo yo Manolo antes, es Antonio, claro que sí, Antonio. Esos raps, no quiero dejar escapar el comentar ese experimento que a la hora de analizar todos los registros realizamos ya en el laboratorio y que muchos de nuestros oyentes ya conocen porque se divulgó en su día en el programa de La Rosa de los Vientos y también divulgamos aquí hace ya algunas semanas. La cuestión fue la siguiente, vamos a ver, el planteamiento. Si fueron 12 los raps de estas características que se grabaron, de las características que acabáis de escuchar ahora mismo, se nos planteó la remota posibilidad de que efectivamente no fuesen raps convencionales, que quizá pudieran ser voces, es decir, que fuesen psicofonías como tales, lo único que muy aceleradas. El caso es que nos pusimos a fantasear, porque vuelvo a repetir que eso no tiene ningún criterio científico en absoluto, pero nos pusimos a fantasear y dijimos, bueno, pues vamos a coger esos raps, vamos a unirlos, vamos a darles una velocidad adecuada, a ver qué pasa. Lo impresionante fue que bueno, dentro de ese proceso en el cual, vuelvo a repetir, que fue totalmente aleatorio, porque colocamos los raps en el mismo orden que aparecieron en la grabación, también podíamos haberlos colocado en otro orden, a saber lo que hubiéramos obtenido, y les dimos una velocidad X, y le podíamos haber dado otra, pero el caso es que cuando todos fueron unidos, y cuando se les dio una velocidad coherente, lo que se pudo escuchar era una voz metalizada, por supuesto, porque ya sabéis que cuando un sonido se procesa informáticamente siempre tiene al final ese toque metálico. Una voz que decía, un hombre está enterrado a este lado. ¿Qué significación podríamos darle a esto, Pepe, dentro del contexto del que estamos hablando? No sé. Si es que hay alguna. No lo sé. Yo supongo que dentro de poco lo sabremos. Es decir, están haciendo una excavación y entiendo que hay algo. Pero hay un final de la historia que supongo la explicarás. Que fue cuando vino José Luis, ¿no? Cuenta. Sí, que al cabo de un año volviste. Sí. ¿Vale? Y vino José Luis, ¿no? Y entonces venía muy preparado, con máquinas, y un mar de 20, hicimos un jaleo de 20 grabadoras, máquinas especiales y tal, ¿no? Sí. Y entonces fue él quien hizo la pregunta, ¿no? Sí. No, la verdad es que siempre uno se topa y se encuentra precisamente con este tipo de problemas, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué narices muchas veces parece que estas cosas tienen que surgir de forma tan espontánea y cuando uno lo tiene todo preparado parece que salen corriendo y se van escondiendo? Es cierto, porque en esa segunda ocasión no obtuvimos nada. Bueno, sí, pero él hizo alguna una psicofonía, sí. Él hizo una pregunta, ¿hay algo que os molesta? Sí. ¿Te acuerdas? No. Sí. ¿Y qué pasó? Y yo no me atrevo a contarlo, cuéntamelo tú, Pepe. No, que se pararon todas las grabadoras. Todas las grabadoras. Lo que pasa es que ese tipo de cosas, Todas. yo vuelvo a decirlo, y se me pone la carne de gallina, siempre he sido muy escéptico y siempre el objetivo final que se persigue, para mí, bajo mi punto de vista, no es el encontrar una respuesta a realmente qué es lo que sucede allí, sino encontrar algún tipo de evidencia que realmente ayude a demostrar que, como comentábamos antes, a lo mejor son fragmentos del pasado que impregnan todo lo que nos rodea, o a lo mejor realmente existe una vida en el más allá y de alguna forma puede entrar en comunicación con nosotros. Pero a mí lo que me pone los pelos de punta es que la mayoría de las veces, cuando uno está muy preparado y cuando uno realmente es consciente de lo que le puede llegar a pasar y realmente de cuál es el objetivo que puede llegar a cumplir, siempre sucede ese extraño acontecimiento que a uno lo deja descolocado. Totalmente. Yo me acuerdo que ibais preparados de impresionante, ¿no? y de pronto
y parecía que iba bien, ¿no? Sí. Y de pronto José Luis hizo la pregunta, ¿hay algo que os molesta? Yo aún recuerdo, y a partir de ese momento no se grabó nada. Absolutamente, pero es que separaron físicamente las grabadoras, como si alguien separaron hubiese todas. dado al stop. No, además no solamente llevamos grabadoras, también llevamos... El minidisc. Llevabas un cacharro. Sí, cámaras de vídeo, de todo tipo de instrumental, y es eso, que uno se queda y dice, bueno, realmente, vamos a ver, yo creo que es la peor respuesta que le puedan dar a una persona que investiga, porque te pueden decir, bueno, molestas tú, vale, pues cógeme, no, pero esto molesta todo. Molesta todo, absolutamente. Molesta la investigación. Parecía que se escapaban. Sí. Se dieron ese tipo de detalles que, como muy bien dice José Luis, a uno le descolocan, igual que nos podrían dejar descolocados ahora, nos podría dejar descolocado el hecho de que mientras está excavando en el palacio, mira tú por dónde, imagínate que encuentran a alguien enterrado, emparedado en esa pared. Imagínate, Pepe. No sé, o sea... Es una tontería, ¿no? Sí, no, pero pensar que pasaron grandes expertos, diría, los mejores de Cataluña. Hoy el Palau es propiedad del Ayuntamiento, Generalitat está restaurando el fresco. Es decir, los objetivos que un poco en aquella reunión extraña, tan extraña, no nos habíamos planteado, se han conseguido. Se han conseguido, claro. Y por ejemplo, se han encontrado restos de una posible torre muy anterior, o sea que estamos hablando ya no de 1000 años o de 800, sino de 2000, ¿no? Es decir, parece que todo va según lo previsto, que aparezca algo o alguien puede ser. Es que ya sería la definitiva. No, de todas formas, y me va a permitir el lujo de no ser tan escéptico y dejar volar a lo mejor, pues yo que sé, esa vena más humana. A lo mejor realmente lo que estaba enterrado a ese lado, y realmente era un hombre, era el propio Fresco. También. Porque el Fresco, recordemos que, bueno, yo cuando lo vi me quedé asombrado por la labor que dentro de las posibilidades que había hicisteis para rescatarlo, porque es que estaba prácticamente tapado, o sea, estaba prácticamente destruido. Además, yo no sé por qué la sensación, yo me acuerdo cuando fuimos que estaba evidentemente muy deteriorado, pero realmente lo que se vislumbraba, esos trazos tan perfectos que había en la pared, realmente a mí lo que me sugerían era una pena y una lástima tremenda porque eso se estuviese echando a perder y realmente estuviese ahí enterrado, esperando a que se derrumbase sin que nadie más lo pudiese ver. Para mí realmente ese podría ser el significado más humano, más romántico a lo mejor de lo que allí pudo haber. Sí. Ojalá no me equivoque y ese Fresco, que ahora mismo podrán observar generaciones, esperémoslo así, realmente se sienta satisfecho de haber podido, por lo menos eso, mostrarnos un trozo de historia que por desgracia estuvo a punto de perderse. Que estaba enterrado, ahí está. Sí. Pensar que ha sido declarado de interés nacional, del grado máximo, y que bueno, yo lo doné al pueblo de Cardona, lo tasaron me parece en 45 millones, y la condición que puse es que se quedara en Cardona y para acceso para que todo el pueblo lo pudiera ver, ¿no? Como elemento testimonial, ¿no? de esa villa, ¿no? Y bueno, yo diría que el objetivo quizá José Luis se acerca mucho, ¿no? Es decir, él se va a quedar ahí. Claro. A mí es lo más bonito y lo que más me llama la atención, ¿no? Que realmente cuando uno va a investigar, pues siempre, como comentábamos antes, va con esa fría técnica que siempre intentas que te rodee para ser lo más exhaustivo posible. Pero que luego cuando pasa el tiempo es muy sabio, siempre Nardá nos quita la razón. Realmente cuando uno quita las máquinas y realmente deja la experiencia, que yo creo que es lo que nos llevamos al otro lado y que posiblemente sea una de las razones que tenemos para estar aquí, sea esa nota a lo mejor que peca de romántica, pero que realmente tiene un fin, como en este caso pues ha sido este. Para mí es el mejor resultado que se podría haber obtenido de una psicofonía, de una investigación. Para mí ya ha dejado de ser, ya no tanto el poder demostrar que realmente estos sonidos existen, porque el que se ha enfrentado a ellos no le queda la menor duda, o por lo menos ese 50% razonable, sino que además ha visto un fruto, ¿no? Y un fruto como pueda ser este legado, legado reconocido nacionalmente como... Sí, hay un detalle curioso, que el Antonio siempre nombraba que le rascaban. Sí, exactamente. Yo antes Y bueno, han desaparecido. Han desaparecido completamente. Sí, todo encaja. Sí. Al principio del programa os comentaba yo que efectivamente cuando mi razón última de ir a Cardona era ver la casa de Antonio, porque decían eso, que le rascaban en la pared, que se veían sombras, que la tele se apagaba y se encendía sola. ¿Oye? Hubo un detalle curioso que un día estaba en una tienda o sea, Cardona es muy antigua, llena de arcos, llena de historia, ¿no? Y una mujer mayor entró y dice, no, si me para la tele, tranquila que son los fantasmas. Ya como la cosa más natural, ¿no? Sí, porque lo que he entendido es que
al final la lección para mí ha sido que hay algo más. Claro. No sé qué es, Claro. pero que hay algo más, ¿no? Sí, Que según nuestro entorno nos lo encontramos. Antes de terminar, Pepe, yo no quiero dejar de lado ese otro tipo de registros que aquella noche nuestras grabadoras captaron. Hemos hablado de los raps, que yo más que raps los llamaría rapones por las características que tienen. Hemos hablado de esas voces humanas, hemos puesto algunos de esos registros, pero nos queda el factor lamentos, lo que nosotros vinimos a llamar lamentos. Vamos a escuchar algunos de ellos y ahora hablamos de la posible hipótesis. Si os fijáis, están como más lejos de esa... Yo decía cuando empezábamos esta noche el programa que francamente es muy complicado. Yo recuerdo cuando José Antonio Cebrián, por mediación de Jesús Callejo, nos pidieron el análisis que su día le enviamos a José San Juan. El dossier es francamente impresionante y sobre todo es muy gráfico, porque es muy difícil el poder transmitir, digamos, ya no solamente el resultado del análisis, que son estas psicofonías, sino el otro tipo de análisis, ¿no? El que muchas veces no se tiene en cuenta, y es decir, bueno, vamos a intentar ubicar dentro de un espacio físico, realmente diferenciando la intensidad y las características de cada sonido para meterlo en un espacio de 3 dimensiones. Entonces nos encontramos con esos raps que parecían surgir de todos los lados, de cualquier lado, con una intensidad desbordante como la que hemos escuchado, esas voces masculinas que también parecían tener una ubicación física que es difícilmente demostrable y comprobable por este medio, Pero ¿no? debía estar muy cerca de la grabadora. Realmente, cuando uno se pone a analizarlo y cuenta con el software determinado y con el tiempo suficiente como para llevarlo, pues realmente, yo como comentaba Gemma al principio, el primer análisis lo hice sin conocer el inmueble, aún así, gracias a la informática y al uso que se dé de ella, el buen uso que se da de ella, uno es capaz de saber unas dimensiones aproximadas en los materiales de los que está compuesto ese habitáculo, por reflexiones de eco, por reverberación, y se puede incluso aproximar de alguna forma la distancia que había desde la grabadora hasta ese suceso que en el momento se graba. Sí, ese foco de sonido. Tenemos por un lado los raps, que estaban por todas las partes, que eran completamente estruendosos. Tenemos por otro lado esas voces que parecían provenir de un punto muy concreto, en un lugar completamente preciso, que después en la ida que yo tuve la segunda vez que Gemma estuvo allí, pudimos constatar haciendo diferentes pruebas que realmente el sonido pudo provenir de ese foco muy bien determinado. Y por otro lado tenemos los lamentos, que parecían estar mucho más lejos y que llegaban, como hemos podido comprobar, con un nivel mucho más bajo, además con una modulación que era completamente diferente a lo que tenía. Y además como con eco, parecían haber sido emitidos en un espacio con características de reverberación. Vamos a ver otro y seguimos hablando. Fíjate que en este parece, yo incluso creo reconocer la palabra Pepe, ¿verdad? ¿Pepe? Eso ya no lo sé. No lo sé. No lo sé yo tampoco. No. Pero bueno, yo sacaba el tema de los lamentos, quería sacarlo porque quiero que me hables de esa tina que hay detrás. Había una, parece que hay dos, o sea, en la Edad Media se reconvierte en espacios, ¿no? Yo lo que me explicaban expertos es que parece que hay dos, la de vino blanco y vino negro, y más en aquella zona, ¿no? Y había una tina muy clara que se veía, que es redonda, bueno, gracias a Antonio se veía porque le sacó el material, que es una tina redonda del siglo XIII, que se utilizó como después para tener agua para regar el huerto, ¿no? Parece ser que, según me explicó alguna persona, allí falleció un crío, un pequeño, ¿no? Y esto me enteré después, ¿no? Al lado hay otra, ahora parece que hay otra, ¿no? Pero bueno, yo sé que me dijeron que un crío se había caído y no lo sé real, ¿eh? Ahí queda. Pero me habían comentado que sí. Ahí queda. Como posible explicación romántica también Sí, de esos lamentos. Sí. No lo puedo demostrar, pero alguien me comentó, la persona que vivía, que un crío hacía bastantes años había caído. De todas maneras, una niña.
tengamos en cuenta que fueron en total 31 inclusiones de estas características, 31 lamentos. Es que estamos hablando de un volumen de registros impresionante, ya no solo los raps, ya no solo las voces, esas psicofonías tan claras, sino también esos lamentos. Pepe, ¿tú has probado a grabar más psicofonías? ¿Tú solo? Yo la verdad es que después de la última experiencia no he preferido quedarme en donde estaba, ¿no? Es decir, he llegado a una conclusión, que parece que hay algo más, que ese algo más puede estar vinculado al entorno, sea de tipo físico o no, o psicológico o mental, ¿no? Y que por aquí se transmiten una serie de cosas, ahí como una especie de puerta, ¿no? Que a veces es peligroso abrirla. No lo sé muy bien, ¿no? Sí. Pero no he querido tener más experiencias. Desde luego la experiencia fue fuerte. Yo, además de las conclusiones de ese análisis, que como bien dice José Luis, ocupa un dossier de casi, bueno, de más de 100 páginas, una verdadera barbaridad. Además de eso, yo por lo menos me queda en el recuerdo una noche mágica, porque fue intensa, fue además intensa porque realmente no nos conocíamos las personas que estuvimos allí grabando. Fue algo diferente, ¿verdad, Pepe? Sí, y además hay una paradoja, que venías a grabar lo del castillo. Sí. Al cabo de 15 días apareció en un periódico de gran tirada en Cataluña, La Vanguardia, una página entera sobre aquel. Tú eras periodista y supongo que siempre lo que buscáis es... Y fue curioso que apareció un reportaje que no era tuyo sobre el fantasma de Cardona. Sí. Es que efectivamente, hacia el otro lado, ¿no? Efectivamente el castillo que posee Cardona, que hoy es Parador, tiene también una leyenda de un fantasma, que además ya la hemos mencionado aquí al otro lado alguna vez, porque es gracioso que el propio Parador se haga eco de su leyenda para intentar atraer a clientes, ¿no? En una habitación muy concreta del castillo se dice que se aparece un caballero, y yo estuve allí hablando sobre todo con pues las señoras de la limpieza, que suelen dar muy buena información en estos casos, y ellas me aseveraron, además de ellas el director y además algunos otros trabajadores del enclave, me aseguraron que efectivamente que la leyenda existía, que había testimonios de primera mano y que era real. Pero la paradoja está ahí, efectivamente, que Te emperraste, ¿no? me enterré en el castillo. No, en el castillo. En el castillo no, en el Palau. Eso es. Y dejaste el castillo, sí, fue curioso. Fue curioso, la verdad que sí. Bueno, paradójico. Una experiencia inolvidable. A ver cuándo la repetimos, Pepe. Sí. ¿Eh? Este verano puede ser una buena ocasión. Ya lo sabes que sí. Del 12 al 13 de agosto puede ser también un buen día. Vale. En fin, muchísimas gracias por habernos pues cedido este pequeño ratito de tu tiempo para comentar y recordar aquellos sucesos. Piensa que tenía el dossier. Sí. Cardona, y por lo tanto me has llamado hoy. Sí. Y bueno, recordar de memoria, no he buscado información, ¿eh? Bueno, pero... Quiero decir porque aún me acuerdo de aquel momento. Ahí está. Gracias de verdad. Pepe, gracias, vale. y bueno, a ver si nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Buscaremos en las tumbas y verás. Sí, que también las hay, Se nos quedó pendiente verlo, es cierto. En fin, un abrazo, Pepe. Vale, hasta luego. Adiós. La verdad que un tema impresionante. Hay muchísimos otros registros que, bueno, por el momento los vamos a dejar aparcados, yo creo, ¿no, José Luis? No, y sobre todo yo voy a hacer una invitación, a lo mejor es un poco aventurada. Ya que estamos hablando tanto de este dossier y estoy seguro que habrá muchísima gente que esté interesada en poder echarle un vistazo, pues nosotros muy gustosamente, para todos aquellos que queréis visitar nuestra página web, allí podréis encontrar nuestra dirección de contacto, que se llama contacta@alotrolado2001.com. Para todos aquellos que queráis echarle un vistazo a este dossier, pues nada, nos lo solicitáis. Sin problema. Y es más, siempre lo decimos también, que cualquier persona, ya sea un experto, ya sea un mero aficionado o un curioso, que quiera analizar también estos registros, igual que cualquier otro que nosotros hayamos obtenido, tiene las puertas abiertas, porque lo más bonito de la investigación, ya no solo en el campo de la transcomunicación, sino en cualquier otro campo, lo más bonito es el compartir las conclusiones a las que uno llega y el compartir la información para que otros puedan contrastarla y entre todos podamos llegar a alguna idea coherente para intentar explicar el fenómeno. No, además son muchísimos a lo largo de estos, ¿cuántos han sido ya? 2 años sí. que llevamos haciendo el programa, pues han sido muchísimas las personas que nos han mandado sus registros y en la medida de lo posible hemos intentado de alguna forma ayudarles a que ellos mismos sean los propios analistas del fenómeno. Claro que porque sí. lo que no se puede pretender, como se hace muchísimas veces, es que tú te encuentres una
una grabación que te la envían por correo, bien vía internet, ese gran invento que nos permite estar comunicados y que muchas personas te pregunten o te digan, bueno, pero estos son fantasmas, estos son vivos o estos son muertos. Yo creo que no se debe llegar ahí, como bien nos explicaba Pepe esta noche, José San Juan. La solución está dentro de nosotros. Yo creo que debemos ser a lo mejor un poquito, ¿cómo diría yo?, más cautos, un poquito más severos con nosotros mismos. Y el poder, de alguna manera, el llegar a una conclusión propia, que no sea realmente saber si son fantasmas o no son fantasmas, sino ayudarnos a esa introspección, que a lo mejor nos ayude a descubrir, pues, quién sabe, una finalidad, una meta mucho más bonita y mucho más plausible. Pues ahí queda esta investigación para quien la quiera leer, porque es muchísimo más extensa de lo que nos permite el programa, por supuesto. Y ahí está, Cardona, un pueblo mágico, una ciudad maravillosa.